Hola amigos, una vez más estamos aquí para resolver este tipo de situaciones. Yo tengo una función y para esta función pues vamos a utilizar reglas básicas para derivar la función. Es decir, que lo que me están preguntando es que calculemos f' de x. ¿Sí? Entonces recordemos, estimados, recordar un poquito de prope de mate. Recordando un poquito de prope de mate, se recuerdan que nosotros cuando tenemos la raíz enésima de x a la m, esto lo podemos escribir como una potencia y esta potencia tendría que ser x a la m sobre n. ¿Sí? Y lo mismo si nosotros tenemos una constante dividido una variable elevado a la n, esto lo podemos reescribir como c por x a la menos n. Recuerdan que cuando pasamos una variable de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, el exponente de esta pues cambia de signo. ¿Estamos? ¿Listos? Ahora sí podemos empezar. Cuando nosotros tenemos una función que queremos derivar, pues lo primero que tenemos que revisar es que cada término de la expresión algebraica esté puesto como un término algebraico. ¿Y cuál es la forma de un término algebraico? Pues la forma de un término algebraico, recordemos que es c por x a la n, donde c puede ser cualquier número real y n pues también puede ser cualquier número real. ¿Sí? Entonces observamos que el primer término de la expresión pues no está en la forma c por x a la n, el segundo tampoco y el tercero sí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para los términos que no están en la forma c por x a la n, lo que vamos a hacer es reescribirlos como c por x a la n. Entonces, fíjense bien que ahora la derivada no estoy calculándola aún, solo estoy reescribiendo f de x. Y entonces, según lo que vimos hace un ratito con el recordatorio, 2 partido la raíz quinta de x al cuadrado no es más que x a la 2 sobre 5. ¿Estamos? Más 1 partido 3 por x a la 3 más 4 veces x. Entonces ahora vamos a pasar todas las variables que están del lado de abajo para el lado de arriba. Entonces, fíjense bien, f de x, estamos hablando que este x a la 2 quintos debe acompañar al 2, por lo tanto 2 por x, y como estamos cambiando de abajo hacia arriba, entonces el signo de la fracción pues cambia. ¿Estamos? Y ahora lo mismo sucede con x a la 3. Mucho cuidado acá. El único que debe de cambiar de lugar es la variable. El 3 no tiene por qué subir. ¿Estamos? Mucho cuidado con eso. Entonces acá tenemos un tercio, que sería el coeficiente del término algebraico, y a la par estaría el x, y como se va a subir, este x a la 3 pasa como x a la menos 3, más 4 veces x. Entonces ahora sí, estimados, cuando ya nosotros tenemos toda la expresión algebraica, cada uno de sus términos expresados como un término algebraico, c por x a la n, entonces es tiempo de derivar. Entonces para ello empezamos a derivar con las reglas básicas término por término, ¿sí? Y entonces ahora sí, miren, la notación corresponde a la notación de la derivada. En ningún momento he puesto prima en alguna de las f's porque en todo momento lo único que hice fue ir reescribiendo cada término de la función hasta que cada término esté en la forma c por x a la n. Cuando ya cada término está en la forma c por x a la n, entonces empezamos el proceso de la derivación. Y hasta acá entonces colocamos la notación de la derivada. Y entonces decimos, recordando cómo es la derivada de c por x a la n, nosotros sabemos que el menos 2 quintos pasa a multiplicar al coeficiente de la variable que estoy derivando, que en este caso es 2, copio la variable que estoy derivando y el exponente original, que es menos 2 quintos, se le resta la unidad. Lo mismo pasa con este. Menos por más, este es un menos 3, recuerden que acá hay un menos, entonces cuando multiplicamos menos por un más que hay acá, pues resulta un menos y vamos a multiplicar 3 enteros por un tercio.
¿sí? Que es el coeficiente que trae. Luego copio la variable que estoy derivando y al exponente original pues le resto la unidad. Más, y acá recordemos que cuando yo tengo un término algebraico cuya variable tiene exponente 1, la derivada de él es simplemente el coeficiente que lo acompaña. En este caso, pues 4. Y lo único que vamos a hacer para continuar con el ejercicio es desarrollar las multiplicaciones y las restas que se nos está indicando en el proceso. Entonces f' de x, cuando ustedes toman una calculadora y multiplican 2 quintos por 5, pues lo que van a obtener es 4 quintos y como cargábamos un negativo, pues menos 4 quintos de la variable. Y ahora sí, cuando le decimos a nuestra calculadora que nos calcule cuál sería el resultado de menos 2 quintos y a esos menos 2 quintos le vamos a restar 1, entonces da como resultado menos 7 quintos, ¿sí? Entonces colocamos como exponente de la variable menos 7 quintos. Luego acá, menos y multiplicamos 3 por 1/3. Pero cuando multiplicamos 3 por 1/3 nos da la unidad. Como no es necesario colocar la unidad debido a que la variable no se elimina, entonces colocamos la variable, porque ya sabemos que el 1 aquí está, y menos 3 menos 1, cuando colocamos en nuestra calculadora, pues eso nos arroja menos 4, más 4. ¿Estamos? Y ahí ya tenemos la derivada de la función. Lo único que hay que reescribirla es sin exponentes negativos ni fraccionarios. Para ello entonces decimos que la derivada de la función va a ser igual a, como la variable es la única que tiene exponente negativo, esa es la que va a pasar aquí abajo con el 5. Entonces digo menos 4 partido 5 veces x, y como estamos pasando de arriba hacia abajo, el signo de la fracción cambia a positivo. Lo mismo sucede con el x a la menos 4. Como aquí hay un 1 que no se observa, pero que ahí está, entonces el 1 se queda allí y el x a la menos 4 pasa como x a la 4 más 4. Y por último, si nos pidieran nuestra respuesta sin exponentes fraccionarios ni negativos, entonces la derivada de la función f tendría que ser menos 4 y vamos a transformar este x a la 7 quintos en fracción y sería la raíz quinta de x a la 7. Entonces colocamos la raíz quinta de x a la 7 menos 1 partido x a la 4 más 4. Y este sería entonces el resultado final de derivar esta función que teníamos aquí arriba. Pero la respuesta está dada sin exponentes negativos y sin exponentes fraccionarios. Y si solo nos piden la derivada sin necesidad de colocar la respuesta sin exponentes negativos ni fraccionarios, esta que tenemos acá arriba, que estamos marcando acá, sería la respuesta también correcta. Y si no la piden sin exponentes negativos ni fraccionarios, entonces esta sería la respuesta correcta.